TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. El 15 de junio la familia festeja fuerte en el Club Boxing. Abel llega a Río Gallegos con Cordillera y Mar, una gira única. Conseguí tus entradas en www.ligue-medioarte.com. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flechabús. Producen Plan Divino y Fedorco Producciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar.
Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Nuevo Día, del canal de YouTube, también de Diario Nuevo Día. Puede venir acá, estimado, no pasa nada. Estamos comenzando la semana en otra ocasión, aquí en el aire de la 100.9, hasta las 5 de la tarde. Somos Fuera de Contexto. 3 de la tarde, 25 minutos, 6 grados 4 la temperatura actual en Río Gallegos, que ni se siente porque la sensación térmica de hecho es de apenas 1 grado 2 sobre cero. La humedad del 47%, el cielo nublado, no vi un haz de luz en esta jornada. El viento sopla desde el noroeste a 39 kilómetros por hora y la jornada seguirá así. Hemos alcanzado la máxima, no se esperen mucho más que esto. Y la semana irá más o menos en esta sintonía, quizá el sábado tengamos un lindo día, después todo va a ser entre 6 y 0 grados la temperatura. Como cada tarde, bueno, me presento, mi nombre es Beto Junior y tengo el placer de acompañarlos una tarde más. Y en los controles está el mismísimo Rodrigo Poloni. ¿Cómo le va, amigo? Pasado el jolgorio de los festejos de cumpleaños, el empacho, no necesitamos 1 metro o 1 centímetro, necesitamos 1 kilómetro más o menos para curarle el empacho a Sandro Díaz, que comió torta, panchito, alfajores, chocolate, bizcochito, lemon pie, no sé qué más, una tarta que ni la llegamos a tocar de frutilla y un cheesecake, no sé qué era. Y está vivo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bien. Vos sabés que el sábado también le di al lemon pie y había locro. Pará. Así que hubo de todo. Pero acá estamos. Una guerra. Te fuiste, nosotros nos juntamos a celebrar tu cumpleaños el sábado de la madrugada, sería sí. Viernes a la noche. Y se comió en cantidades, hubo opulencia sobre la mesa. Pero vi que después te tomaste un té de manzanilla, ¿fue después de eso? Sí, Cuando nos retiramos ya al final. Sí, Nacho sí. les hizo un tecito de manzanilla. Exactamente, sí, para los que quedaban, para los sobrevivientes de esa guerra de comida. Yo después toda la cerveza que me tomé, ya a tomar un té de manzanilla, era peor que... Me encanta que igual, viste, te clavaste un montón de comida. Chau, pela, gracias. Y después pretendés que el té de manzanilla, es como el té de manzanilla, es como... Es los 300 contra el Imperio Romano, no había chance, no había ninguna chance. Ya empezó el descarte, ¿no? Empezó el descarte, sí. Empezó el descarte, alfajorcito, todo. Sí. Ay, no sé si está mi botella de agua interfiriendo no con... Pasa nada, ¿no? ¿Está no todo bien? Nada. Bueno. Buenas tardes, Claudia Rataro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Quería comentar justo lo que está viviendo Sandro, que fue toda una semana de comer muchas cosas. Sí. Que ustedes, no sé si sabían, pero en Chile se celebra el Día de la Salud Digestiva. Ah, no. Mirá. Y para festejarlo, es previo al Día de la Hamburguesa. O sea, sí, es preventivo, digamos, después sí, se arruinan. Claro, vas a hacer con ese yerba que te quedas así, bueno, no importa. ¿Qué hicieron los chilenos para celebrar el Día de la Salud Digestiva? Sí, ¿qué hicieron? ¿No saben? No. Lo festejaron batiendo un récord. Crearon el té de boldo más grande de la historia. No, crearon el cojín de pedos más grande del mundo. No, yo no quería caer en lugares comunes, porque él dijo torta y locro y podríamos haber arrancado ahí nomás con la hazaña, escúchate, la hazaña, no la hazaña de la comida. ¿También? La hazaña, la espacio H-A-Z-A-N-A, la hazaña. Lanzada en el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva, superó por 1 metro de ancho el antiguo récord perteneciente a los Estados Unidos. ¿A quién lo podría haber hecho antes de Estados Unidos? Literalmente estaban al pedo para hacer el récord. Re pedorro su récord. ¿No? Y así, 500 chistes de las 5 de la tarde. Pero yo me pregunto, la primera pregunta que me surge de todo esto es... De pedo ganaron. ¿Cómo haces? ¿Cómo dejas un sí, yo también plato en un almohadón? almohadón? Es demasiada información. Dice, bueno, la hazaña lanzada en el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva cosas en la República superó a ese récord que antes lo había batido Estados Unidos. Sus creadores explican la razón de su existencia, porque esto no es una cosa así nomás al dope. De onda. Es una cosa que realmente tiene una cuestión filosófica detrás, ¿no? Menos mal. Claro. Dice, ¿qué mejor manera de conmemorar
ese día, dice que haciendo una de las cosas que más nos gustan como nación, además de comer, que es romper récord mundial. Vos dirás tirarse comer gases. y cagar, pensé que iba a Claro, decir. tirarse gases, no. Romper récords mundiales. Chile sí. son aficionados a romper récord mundial, no Sí. conozco ni uno. Arturo Vidal, por ejemplo, rompió el récord mundial al optimismo. Sí, de hablar al pedo. Sí, al también. optimismo inconsistente. Sí, sí. Pero bueno, es así como Cáscara Foods. Tranquilos niños, papá va a romper un récord de pedos. Sí. Eso sí. Oh, me voy a romper un récord. Es así como Cáscara Foods, la empresa dedicada a crear suplementos para la salud digestiva, a partir de un sistema que rescata nutrientes y propiedades de la cáscara y pulpa de la fruta, decidió hacer una instalación para presentar lo que hoy ya se conoce como el cojín de pedos más Pero es grande como del biomasa mundo. hicieron. Claro. ¿Lo están usando de combustible? Sí. Parece que se crea, existe. Sí, claro, porque si vos Acá tirás estoy viendo como residuos orgánicos, por ejemplo, Es una compostera de armás pedos. una compostera, todo el fermento y el gas que se va armando, eso, de hecho, en la gestión de Huberty me acuerdo que vino un muchacho que traía Mira, ahí te muestro cómo es el cojín. un conversor. Claro, se arma como Es como una bola. ¿Qué sería? Como un una paracaídas, carpa. No, pero cerrado. como un Una globo. carpa, sí. Un globo Aerostático. aerostático. Pero Mirá toda la energía que estamos. Vos trajiste el tema, ahora hablo con seriedad, por favor, te lo pido, porque Javi se ve eso está horrorizado del otro lado. Diciendo, ¿qué está hablando de esta señora? hay que cuidar el aire, además. dijo un gran pensador de este medio. Hay que cuidar el aire, chicos. Sí, sí, bueno, ya está. Bueno. Ahora tiramos todo. ¿Viste? ¿Cuántos años te quedó para que venga alguien y te caiga el programa lleno? Literalmente. Así que bueno, mide 8 metros de ancho y 8 de largo y 2 de altura. Supera el anterior récord, como habíamos dicho antes, que tenía 7 metros. 1 metro más le metieron al cojín de pedos. Lo instalaron en la vereda sur de la Plaza Ñuñoa, en plena avenida Irrazábal. Algo que no, el material del cojín no permite que el aire se vaya, digamos. Claro, queda ahí alojado. Queda alojado Lo ahí. contiene, exacto. Bien, no solo sorprendió por su tamaño, sino también por su impacto. Durante la jornada, los profesionales de la salud estuvieron disponibles para responder todas las dudas de los transeúntes sobre nutrición, microbiota, tránsito intestinal y más. Ah, Claro, bien, fue una bien. movida de marketing. Cada es una campaña. Cáscara, no sé qué. Es como para concientizar, Es llamar como la para atención. concientizar la importancia de los gases y el cuidado de las pancitas. Siento que acá lo podemos agarrar y hacerlo todavía más llamativo Sí, y más. pero tenemos que obviamente, ganarle, más- chicos. Tenemos que ganarle a los chiles. ¿Cómo no le vamos a ganar? Siempre, Un viste, metro más. Bueno, Y dice. con mi culo ¿Qué es lo que me compito solo. Bueno, pará. Los motivos, ¿por qué consultan los chilenos? ¿Cuáles son las principales preocupaciones gastrointestinales de los chilenos? Ellos consultan, dijo un médico, por la constipación. Sufren de mucho estreñimiento y la distensión abdominal, la hinchazón. Son una de las consultas más frecuentes. Es una condición que muchas veces está normalizada, como que la gente se acostumbra a tenerlo, ¿no? Y que impacta de forma muy negativa en la calidad de vida de las personas. ¿Qué te parece? Para eso hay que prevenir, dice, y hay que hacer un tratamiento oportuno. Y siempre priorizando, como dice nuestra amiga Maru Gil, una alimentación sana, rica en fibra, junto con una adecuada hidratación y modificación del estilo de vida. Así que bueno, convengamos que las comidas chilenas son bastante pesaditas. Sí, ¿verdad? Mucho picante. Comen Mucho más picante, nosotros, son más al picantes menos. que nosotros, somos bastante también contundentes para la comida, pero ellos me parece que son más todavía, y son más, a todo le meten harina igual, ¿viste? Como que tienen más comidas con harinas y almidones que Y nosotros. frito también puede ser. Mucho más ¿no? frito también, sí. Es rico, o sea, tiene mucho picantito, le ponen igual. Sí. A mí me encantan las cosas picantitas, No. pero... Saludable y rico, vamos a separarlo por dos caminos distintos. Pueden ir por caminos Hay cosas que son iguales saludables y según son lo que ricas. charlamos con Maru, pero bueno, en este caso. En este caso no. O sea, no. Mira cómo entraste, no sé, me interesaría ver tu buscador de noticias de Google, qué otra Mi algoritmo, sí, mi- sí. ¿querés Me que no sé mi preocupa en algoritmo? realidad, no sé si me... No sé qué estará googleando, pero bueno. Bueno, tenemos notas para hoy. Esto pasó el 29 de mayo, chicos. Es re nueva la noticia. Sí, del viernes. Del viernes fue. Mira. Y eso que no comieron gnocchi, porque si no... Claro. ¿Qué tenemos para hoy, estimado productor, co-conductor Sandro Díaz? Tenemos distintas notas para ver qué está pasando en los antiguos. Sí. Vamos a ir a charlar con un referente gremial para saber un poquito más, porque desde el municipio de los antiguos le hicieron una oferta a los trabajadores municipales que están en un Después de conflicto. más de 7 meses de salarios congelados. Exactamente.
se le ofreció un 5% y vamos a ver qué es lo que dicen del gremio. Perfecto, bueno, ha pasado de todo el fin de semana también. Si agarramos la agenda nacional quizá no nos vayamos más, porque tenemos el presidente atacando a un niño de 12 años con autismo, que es Ian Moche, que es un divulgador además de justamente esta condición, que lo hace muy bien, que lo hace ante los medios que lo invitan, porque aprovecha justamente la oportunidad para hablar de cómo convive justamente él con su entorno y con particularmente esta condición. El presidente lo atacó, lo llamó kirchnerista, entre otras cosas. Cerramos la semana pasada con el Garrahan movilizado dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el presidente y sus laderos acusándolo de militantes, señalando que hay determinada cantidad de administrativos y mucho menos médicos. Una doctora tratando de explicarle a Eduardo Feynman que el médico no trabaja solo y además no puede ponerse a hacer papeles y demás, sino que necesita de un equipo, que en muchos casos son anestesiólogos, enfermeros, etcétera. Tampoco lo estaban entendiendo los muchachos, pero aparentemente han comenzado a entrar en razones porque tuvieron que hacerle una oferta que, bueno, todavía no sabemos si será aceptado o no, pero que sin duda alguna ha generado un cisma en la opinión pública también, porque además es algo muy sensible. Por un lado, la discapacidad, también citando lo que había dicho Españolo, que era abogado de Milei, y que dijo, si usted tiene un hijo con discapacidad, el problema no es del Estado, es suyo, digamos. Una persona que además no tuvo ni medio minuto de militancia en cuestiones de discapacidad o de gestión en cuestiones de discapacidad, nada, de repente por ser abogado de Milei lo pusieron en la Andis, y esto generó un pelotazo en contra claramente para el gobierno nacional. Después lo del Garrahan, que también allí, el que no conoce, este es un hospital modelo a nivel sudamericano, podríamos decir, donde miles de niños de todo el país se atienden por cuestiones complejas de salud. Muy complejas, claro. Yo tengo mi primo, por ejemplo, que a él podría decir que le salvaron la vida. Y así. Y aparte que también se dedica a la investigación, ¿no? Claro. Porque genera conocimiento. Exacto. Se generan en base a, en muchos casos que llegaron siendo extraños quizá, tratamientos, o se terminó dando incluso con los medicamentos para tratar esa situación. Y que se deslegitime tan fácilmente un trabajo que, además de conllevar una formación larguísima, conlleva guardias larguísimas, conlleva que ya tenían un salario magro que no corresponde todos esos años ni de formación ni de dedicación, un sistema que en muchos casos se sostiene por esos mismos médicos a los que ahora los llaman militantes, etcétera. ¡Qué falta de respeto! Y qué falta de respeto también en tal caso. Yo entiendo cuando una conversación trata de desvirtuarse llamando de un lado al otro, pero vos estás hablando desde la militancia o algo. Pero habiendo tantísimos factores en juego que lo primero que te digan es vos sos militante. Y si soy militante, ¿cuál es? Ponele que sean militantes, o sea. No hay problema con eso. Pero en realidad buscan la chicana corta para no ir a la cuestión, al debate de fondo, porque lo deja en pelotas, claramente. Pero bueno, el gobierno ahí tuvo 2 pelotazos en contra, habrá que ver porque ahora también. Ay, como diría hace 3 años, como loco diría Milei, falacia ad hominem, ¿se acuerdan? Que estaba todo el día con eso, que es cuando la falacia, cuando vos desvirtuás lo que, o sea, desestimás lo que dice el otro por el interlocutor mismo, y no por el mensaje ni por el contenido. Bueno, de lo él que lo está hace diciendo. frecuentemente, podríamos decirlo. Lo mandaron al psicólogo también de alguna manera, o dijeron que habría que hacer una pericia. Las noticias de última hora son que el fiscal Marijuán investiga si el ministro de Salud, que es Mario Lugones, que es uno de los principales empresarios de la salud privada de nuestro país, puede haber incurrido en un intento de remover a las autoridades del Hospital Garrahan, y además al mismo tiempo la justicia frenó el decreto antihuelga de Milei tras un amparo presentado por ATE. Este decreto es el 340 de este año, que limitaba el derecho a huelga, lo leímos, y que declaraba esenciales servicios como el transporte o la educación, por ejemplo.
Sí. Y dijo Rodolfo Aguiar de ATE, no pudieron hacernos retroceder en 100 años. Así que en toda esta nebulosa estamos tratando de navegar. Un saludo a mi padre, hincha de Huracán, que bueno, lamentablemente ayer no se le dio. No Qué estoy bien, contento, que es no estoy contento que haya a ganado ver, Platense. yo sí estoy O recontenta sea, que haya siempre me ganado gusta que los Platense. equipos chicos, pero no conozco a nadie de Platense. Entonces es como, No, bueno, a ¿para mí qué va a ganar un equipo del que no conozco a no nadie? importa, a mí me gusta que haya ganado Platense. Bueno, pero vos sos de San Lorenzo, se entiende. No, bueno, pero más allá, yo me pregunto ahora, vos que sabés mucho de fútbol, ¿qué pasa ahora con Platense? ¿Cuál sería el futuro de Platense? Porque ya no es el mismo Platense de hace unos meses. Lo que pasa es que esto es un proceso. ¿Qué pasa con Más sus bien que jugadores? ¿Qué hay ocurre algunos con jugadores eso? que tendrá que ver porque están a préstamo. Tiene algunos préstamos de Boca, por ejemplo, Vicente Taborda, que es el número 10, o Nicolás Orsini. Habrá que ver porque no tiene un plantel consolidado con jugadores propios. Tiene algunos sí. Va a jugar Copa Libertadores, eso va a significar ingresos en dólares por televisación, que es bueno. Va a jugar una Supercopa con el campeón de clausura seguramente, y obviamente esa es la posibilidad de tener otro título oficial. Pero también estas cosas a veces a los clubes que no saben gestionar estos subidones les terminan siendo perjudiciales. Así que hay que ver cómo decanta el proceso. Pero bueno, es lindo que haya ganado un equipo de los no tradicionales el fútbol argentino. Lástima que no fue Huracán. Hablando de equipos que no ganan tradicionalmente, el PSG, campeón de la Champions League. Exactamente. Sin 5-0. Mbappé. Sin Mbappé, sin Messi también, que hace un tiempo dejó atrás. Yo particularmente no quería que gane ni 0-0 el PSG, No, pero yo también quería lo que gane bailó. el Inter de Lautaro Martínez. No, porque aparte el PSG fue un equipo que lo echó mal a Messi, lo trataron muy mal a Lionel Messi. Sí, totalmente. Yo tampoco quería que gane. Habiendo estado ahí, habiendo sido la alternativa que él encontró después de toda una vida en el Barcelona. Pero después cuando vi que hicieron un gran mosaico que se le llaman los telones de la hinchada, que decía liberen a Palestina, basta de genocidio, me cayeron mejor. Voy a reconocer que me cayeron mejor. Pero yo quería que gane el Inter. El Inter que, bueno, de las últimas 3 finales creo que jugó de Champions, ganó una y perdió 2. Y bueno, ahora habrá que ver si Lautaro Martínez se queda. Yo creo que yo pongo mi ficha que Lautaro Martínez se va a terminar yendo del Inter a algún equipo ¿Vos un decís? poco más grande. Sí. Hay novedades con respecto a YPF y el traspaso de los activos a Santa Cruz. Van a ser, esos activos van a ser parte de Fomicruz, y ese convenio, esa firma, se va a realizar hoy a las 5 de la tarde, así que suponemos que el gobernador está en Casa de Santa Cruz o estaría en la ciudad de Buenos Aires para terminar de hacer toda esa situación que fue bastante tensa, ¿se acordarán? Sí. De que YPF... Y que sigue siendo, este es un paso importante para que la provincia pueda determinar qué hacer a futuro, porque todavía era un gris, porque la negociación era de YPF para con una eventual empresa concesionaria que viniera, y el Estado santacruceño estuvo todo el tiempo intermediando, pero digamos no participando activamente con voz propia de la discusión, si se quiere. O sea, claro que sí tenía voz propia, pero no con un voto válido, sino que era como un trato entre privados que no se desarrollaba, y el gobierno estaba ahí como, bueno, muchachos. El gobernador dijo, si no me equivoco, en el acto del 1 de mayo, que había una empresa que estaba dispuesta a poner $1.200 millones. No dijo cuál, ni cómo sería el proceso de licitación, así que había que conocer los detalles y esperar a ver qué novedad hay en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el ámbito petrolero todavía no tiene resuelto su situación, ni mucho menos, y que obviamente esos son puestos laborales. El famoso privado al que le instó a ir, bueno, ahí hay uno de los ámbitos privados, por ejemplo, que podría, no sé, alojar a algunos estatales que quisieron. Yo creo que si le preguntás a cualquier estatal si quiere ser petrolero, te dice que sí, de ya, pero bueno, no hay nuevas fuentes laborales en ese ámbito. Hay novedades por parte del municipio con el tema aguinaldo. Muy buenas noticias. El municipio anunció que el día 13 de junio va a pagar el aguinaldo. Igual que la provincia. ¿No? ¿La provincia no dijo el 13? No. No, Calafate. en el Calafate, sí, antes del Día del Padre. Así que van a poder hacer un lindo regalito. Sí. Yo no trabajo en la provincia, así que No ni en la MUNI. Así que... Yo no tengo a mi papá. Te damos un abrazo. Caramelo negro, perdón. Mala nuestra. No, está bien. Y bueno, te lo dije a vos. ¿Mata amargo? Van a poder hacer, dije. Está bien. Un caramelo negro. Le voy a llevar unas hermosas flores a mi papá.
Bien. Un estreno para empezar la tarde, ¿le parece? Sí. Yo lo elegí en este caso. Les contaba hace un tiempo que estuvimos viendo a Malandro de América con Brian, Rodrigo y Jeremías en Pueblo Chico. Al otro día compartí yo un asadito con el artista y cantó una canción con la guitarra criolla de Sandro. Y era la antesala de lo que se estrenó ayer por la noche en las sesiones FA. Hace un rato nuestra compañera Laura Andreone compartió Demoliendo Teles de Sara Eve. Ahora vamos a escuchar Trigal de Sandro de América, hecho por Malandro de América o el joven Sandro. El joven Sandro, Malandro de América. Esta es la noche más oscura. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores. Con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz del sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz del sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal, si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Así escuchábamos la primera canción de esta tarde musical. Saludo para Rodri Arredondo, que andaba por allí dando vuelta, para Javi Cebeso, también compañeros de este espacio. Y es verdad lo que dice nuestro operador Rodri Poloni, que los hinchas del PSG hicieron la gran Boca con el McDonald's. Destrozo, detenido, bueno, dos muertos incluso. Terrible se puso ¿Dos París. muertos? Dos muertos. Sí, sí, sí. Dos muertos en el festejo del Paris Saint-Germain en París, valga la redundancia, entre todos los desmanes que se desataron. Siempre cuando se arma en Francia, se arma en serio. Y Siempre. aparte, estuviste toda la vida esperando ganar una Champions. Bueno, no sé si ¿Qué pensará Mbappé en este momento? Y crisis existencial, ¿no?
Ya le va a tocar si juega en el Real Madrid. Sí. Ya le va a tocar. Todo el mundo Igual sabe que le va a también tocar. No creo que esté tan preocupado. Debe decir, bueno, voy a secar estas lágrimas con estos billetes de $1 trillón. Bueno, pero igual es re competitivo, él quiere ganar premios, no es solamente la plata. Yo creo que lo quiere ganar él. No sé si los quiere ganar con el equipo. No le importa con qué equipo, Si quiere ganarlo él. se puede armar su equipo Mbappé Fútbol Club, le armaría. A mí me gusta, me re gusta como jugador. Sí, Mbappé. sí, Es sí. un excelente jugador. Es válido. Para mí es de esos jugadores modernos que no tienen magia alguna. Como que puede meter 8 goles, igual que Erling Haaland. No hay No mística. va a despertar nada. Sí, no hay tanta mística eso. como en otros momentos. Sí. Bueno, pero él, por ejemplo, cuando fue el mundial que ellos ganaron en el 2018, él sí tenía para mí Y- tenía una mística. Y una cuestión de la joven promesa que... Impresionante, impresionante. A mí Sí, la sí, verdad, a mí me encantó verlo. En el 2018 yo lo seguía a él. Pero bueno. O sea que festejaste cuando nos quedamos fuera. No festejé cuando nos quedamos afuera, pero seguí su desempeño, me pareció excelente. Muy bueno. Y ahora me gusta mucho Lamine Yamal. Lamine Yamal. Me encanta Lamine Yamal. ¿Después lo podemos seguir hablando? Está Mariela Perdón, Gamboa del otro perdón, lado perdón. de la línea, nada pasa nada. Me gusta hablar de esto, pero no la quiero... Porque aparte yo sé que Mariela está del otro lado escuchando como si estuviéramos charlando en alemán, no entiende nada. Mariela Gamboa está del otro lado de la línea. Ella es integrante de la Mesa Feminista Independiente. El otro día cubrimos una conferencia el viernes, justamente anunciando las actividades que se desarrollan en el marco de lo que mañana serán 10 años del Ni Una Menos. Una fecha... Además de una fecha, digo, consignas que trae consigo muy significativas y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que corren en la República Argentina, de tanta negación de derechos, de tanta segregación, ¿no? Y discriminación, que termina, ¿no? O que se traduce en violencia en las calles, en las casas, como este movimiento que ha sabido abrazar, ¿no? A minorías y generar sus propias consignas, poniéndolas, creo que como el movimiento político, si se quiere, más allá de lo sectorial, más importante de los últimos años, que también es uno de los principales enemigos de alguna manera del presidente de la nación, que fue a Davos y en vez de hablar de economía, habló de cómo el movimiento wokista había degenerado el mundo de alguna manera. Entonces entiendo que además de los 10 años, este año en particular o este tiempo en particular debe ser importante para expresarse. Buenas tardes, Mariela, Sandro, Claudia y Beto Junior. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compas. ¿Todo bien? Acá estoy de guardia en el hospital, así que si escuchan así que medios ruidos y eso, es que estoy acá en el hospital. Está bien, te entendemos. Gracias por atendernos entonces. No, de nada. Sí, es una fecha muy importante, Juli, como vos hacías la introducción, porque son 10 años del primer Ni Una Menos, recordar, ¿no?, cómo fue ese contexto donde matan a una adolescente embarazada y su femicida fue su pareja, cómo todos estos 10 años pudimos cambiar la figura de esta cuestión de crimen de odio, crimen pasional, como se decía antes, ¿no?, poniendo en términos de pasión un asesinato. Entonces, esa figura legal que las mujeres, los movimientos de mujeres independientes, las disidencias, los movimientos sociales, los grupos organizados, venimos militando hace muchos años, desde el cambio de figura en un estamento judicial, sí, como, bueno, cada una de las políticas públicas que hemos conquistado. Este año se profundiza mucho más los reclamos porque, bueno, hay ya un vaciamiento directo en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de géneros. Pero bueno, nosotros esto lo venimos denunciando y los que nos siguen al movimiento de la Mesa Feminista Independiente lo venimos denunciando de manera sistemática. Lo grave de este contexto político es que directamente es mucho más explícita la violencia institucional, ¿no? Es verbal, es en los medios de comunicación, es en las conferencias de prensa, es en las conferencias internacionales, como mencionabas vos recién, en Davos. Entonces, estos discursos de odio y de tanta violencia se van filtrando en la sociedad, se van colando en prácticas,
prácticas. Entonces, esto la verdad es que nosotros nos preocupa mucho como Mesa Feminista Independiente, y es un 3J caracterizado por este contexto nacional, que no escapa al provincial tampoco, ¿no? Y nosotros nos encontramos en un momento muy delicado políticamente en la provincia, y en la ciudad mucho más, ¿no? Donde hay una disputa, una escalada de poder entre municipio y provincia, donde queda coaptada esta cuestión de la defensa de los derechos de las mujeres, cuando nosotras sabemos, las que estamos en los movimientos independientes, que las políticas públicas en materia de géneros siguen siendo deficitarias, que no hay un presupuesto, que no hay refugios, que para conseguir un turno en salud mental, yo laburando en salud mental lo puedo decir, puede pasar mucho tiempo, que los grupos que se sostienen por voluntades, ¿no? Por profesionales voluntariosos y que tienen un compromiso con este tipo de problemáticas, pero no porque haya una política, no una bajada de una política pública, un recurso económico realmente para que se puedan sostener estos espacios. Queda todo en términos de voluntades. Y así no se puede seguir trabajando. Entonces, cuando dicen desde provincia, desde el municipio, ya Nación ni lo dice, que están invirtiendo en cuestiones de géneros y demás, sabemos las que trabajamos con estas situaciones que es mentira. Y ahora, bueno, por supuesto con el vaciamiento directo desde las cuestiones más nacionales, ¿no? Y hay una cuestión que se suma a esta lógica del gobierno nacional, o ilógica, no sé, que es que ustedes de alguna manera, el movimiento feminista, son las culpables de la baja en la tasa de natalidad, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. No sé si lo escuchaste. Sí, lo escuché hace un par de semanas. Hay un montón de estudios ya desde distintos estamentos sociológicos que esto es, digamos, este análisis tan lineal y tan simplista que hacen el presidente y varios sectores de derecha del mundo, ¿no? Porque nos culpan a las interrupciones voluntarias del embarazo con la baja de natalidad, cuando sabemos que esta estadística ya viene hace muchos años en Europa, en otros países, donde primero se postergó la edad de la mujer cuando decide maternar. Digamos, antes estaba mucho más corrida, estaba entre los 20 y pico y los 30 y pico, y ahora lo encontramos hasta los 30 y algo y 40 y algo. Primero, por un lado eso. Y por el otro lado, es no entender que hay cuestiones materiales que van más allá de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Que ahora las mujeres tenemos la posibilidad de elegir sobre nuestro proyecto de vida, y el proyecto de vida, cuando está tenido de cuestiones materiales que están sin garantizar, realmente esto hace que se decida no maternar. Sí. Y hacer este análisis tan lineal como que se legalizó el aborto y por ende baja la natalidad, es no entender todo el contexto que tiene que ver con otras cuestiones sociales, económicas, estas cuestiones que estoy diciendo, ¿no? De poder decidir realmente cuándo, cómo maternar, cuándo. Claro, seguramente ahora está más corrido todo. Lo que se pero cuestiona, uno le pone prioridad a otras cosas. Lo que se cuestiona, claro, eso justo, lo que se cuestiona en definitiva es que la mujer pueda tener un proyecto de vida fuera de lo que es la maternidad. Y ser el ama de casa y ser quien está al servicio del otro. A Oneto, el candidato, es uno de los abogados de Vidal, el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, que dijo que la mujer tiene que volver a la casa y el hombre proveer, digamos, básicamente, para que se resuelva esta situación. Sí, bueno, son discursos que vuelven, que atrasan, ¿no? Eso, tal cual. Y justo te iba a consultar, vos recién hablabas de los discursos que se van filtrando, ¿no? Que van calando en la sociedad nuevamente. ¿Vos crees que el camino recorrido, digamos, y el cambio de paradigma que hubo en los últimos años, o sea, que cambió la mirada sobre el rol de la mujer, está lo suficientemente afianzado como para poder resistir esos discursos que están volviendo? No sé si es muy rebuscada la pregunta. Tristemente, no, está bien la pregunta y es interesante el análisis, porque todo el tiempo uno tiene que estar problematizando sobre esto.
Y los que laburamos en lo social vemos que los paradigmas, esto que vos planteás, ¿no? La mirada, los paradigmas, no son tan sencillos de modificar. Cuando uno dice, bueno, a este le falta que se deconstruya, esa deconstrucción lleva un proceso, lleva un tiempo, individualmente, imagínense socialmente. Entonces, si bien nosotros, las mujeres y las disidencias, y este rol nuevo de la mujer, este empoderamiento que tiene la mujer, esta cuestión de poder decir sobre nuestros proyectos, sobre nuestros cuerpos, sobre qué hacer con nuestro proyecto de vida, si bien todo esto tomó mucha fuerza en estos últimos 20 años, por hacer un corte en el tiempo, todo el tiempo hay como que estar reforzándolo, todo el tiempo hay que estar frenando al compañero de trabajo porque hace algún comentario, al jefe porque te dice alguna cosa, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos discursos tan fuertes de derecha, bueno, como que hay que redoblar, nosotras las mujeres sabemos que tenemos que redoblar el esfuerzo para que no vuelvan a impregnarse en estas miradas donde nos mandan a las mujeres a maternar, ¿no? A lavar, y bueno, y no podemos ocupar otros espacios. ¿Qué rescatarías en estos 10 años después del Ni Una Menos, que yo tengo el recuerdo de que fue realmente un cambio de paradigma social? ¿Qué rescatarías como algo que no, a pesar del contexto actual, que pareciera que está todo en retroceso, algunos ciertos avances de derechos, qué dirías que no cambió o que es lo más fuerte que tuvieron en estos años? ¿Qué cosas crees que no van a volver a ser iguales? Muchas cosas, por suerte, por eso lo celebramos, lo seguimos abrazando al 3 de junio, aunque la cifra siga siendo tan triste y duela tanto, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer cada 26 horas que deja de existir en todo el país. Y esa cifra no disminuye y esa cifra nos sigue doliendo a todas. Pero me parece que lo que se rescata siempre es eso, ¿no? Que ninguno de nosotros volvió a ser el de antes, que hay protocolos de actuación cuando una mujer transita una situación de violencia, protocolos de actuación en las universidades, en los lugares de trabajo, en ministerios, que nosotras ya sabemos qué exigir, ¿no? Que nosotras ya sabemos cuando uno va a hacer una denuncia tiene que tener una escucha empática, una escucha profesional, que no nos pueden decir, no, vos algo habrás hecho, aunque lo sigan diciendo. Nosotros las mujeres sabemos que no es nuestra culpa que nos maltraten, lo siguen diciendo y esto hay que decirlo. Pero nosotras ya sabemos cuál es el camino. Y si no lo sabemos, tenemos una compañera, tenemos una vecina, tenemos una tía, alguien que nos va a acompañar. Entonces yo creo que en estos 10 años ninguno de nosotros es el mismo, que cuando sale una cifra en una estadística o una noticia en la televisión, sabemos de qué se está hablando. Y bueno, y por eso el Ni Una Menos se constituye como un grito no solo de las mujeres y de las disidencias, ¿no? Siempre también convocamos nosotros, la Mesa Feminista Independiente no es separatista, ¿no? No es que no queremos que marchen con nosotros nuestros compañeros varones. Al contrario, queremos que marchen, que nos entiendan, que nos abracen, que nos acompañen a luchar, porque la desigualdad sigue existiendo entre unos y otros. Y eso no lo podemos dejar de visualizar y de poner ahí en debate. Y mientras siga existiendo, por supuesto que los necesitamos, porque la sociedad más amorosa y más saludable la construimos entre todos. Mariela, ¿cómo es el cronograma de actividades? Hoy las chicas están en un conversatorio en la UMPA, donde van a hablar sobre la licencia, justamente la licencia por situaciones de cuando uno transita, ¿no? Una situación de violencia, por ejemplo, trabajan en el hospital o trabajan en educación. Uno tiene el derecho a pedir esa licencia para poder hacer los trámites, para recuperarse, bueno, un montón de cuestiones que transitamos las personas que vivimos alguna situación de violencia. Ese conversatorio va a ser a las 18, también van a hablar sobre la ESI y sobre violencia laboral. Y después mañana es como el gran día, porque vamos a estar concentrando 17:30 en el mástil en Roca, en Kirchner,
ex Roca Kirchner y San Martín, ahí en el mástil central. La Mesa Feminista Independiente va a estar encabezando, como hace 10 años, la marcha por el Ni Una Menos, y esto también lo queremos recalcar, ¿no? Que nosotros hemos salido a denunciar a todos los cuadros políticos de cualquier, digamos, cuadro, digamos, estando del kirchnerismo, no estando el kirchnerismo, por eso lo podemos decir, y porque y acompañamos. Entonces cuando nos vienen y nos dicen, no nos pueden estar diciendo una cosa por otra, porque somos las que ponemos el cuerpo ahí acompañando las situaciones. Yo en mi caso desde salud y desde la militancia, lo hago desde que me recibí y antes también. Entonces lo puedo decir con total tranquilidad. Cuando las cosas están bien, por supuesto que hay cosas que están buenas y uno las celebra, y también todo lo que nos falta. Mariela Gamboa, trabajadora de la salud e integrante de la Mesa Feminista Independiente, gracias siempre por tomarte unos minutos para charlar con nosotros. A ustedes, gracias. Besos. Chao. Allí charlaba con nosotros Mariela Gamboa, justamente estaba trabajando, así que tampoco queríamos abusar de su tiempo, ¿no? Porque estaba desarrollando su jornada laboral. Pero mañana se cumplen 10 años del Ni Una Menos, aquel evento que en una primera ocasión, recuerdo, fue convocado por mujeres periodistas. Fue por el caso de Kiara Páez. Exactamente, a raíz del femicidio de Kiara Páez es que surge justamente la consigna. Una adolescente de 14, 15 años, Sí, que había 15. quedado embarazada de su novio, más o menos un poquito más grande que ella, más Sí. o menos de la misma edad, y que había sido asesinada por su novio y por la familia, por sus Sí. padres. Y que, bueno, generó que de alguna manera empezara a visibilizarse de otra manera. Esto, como lo señalaba ella en el comienzo de su alocución, incluso cambiando los paradigmas judiciales, ¿no? Y también, obviamente, lo que tiene que ver con los medios de comunicación. En nuestra provincia cito el caso de Marcela Chocobar, si se quiere, como que, si bien digo, porque sucedió luego, pero tiene que ver con el devenir de todo este movimiento y de las consignas que hicieron que justamente alguien fuera condenado por una carátula que no existía o que no había sido condenado nadie hasta el momento, que es justamente un crimen de odio por cuestiones de género. Y tristemente es cierto lo que señala ella, que a pesar de visibilizarse de otra manera, de haber tomado mucha fuerza la consigna, los números no cambian, ¿no? Pero es porque claramente las políticas de Estado no cambian en torno a estas situaciones, y que muchas veces también, digamos, el método o la rueda de auxilio que tiene el Estado o la justicia para intervenir ante un caso, ante una denuncia, es un efectivo policial o una tobillera, que muchas veces los efectivos no alcanzan claramente para toda la cantidad de casos y de denuncias que hay en proceso, y las tobilleras en muchos casos son insuficientes, los botones antipánicos, porque una vez activados, si los policías no llegan, puede ser tarde, y ha pasado en infinidad de ocasiones. Entonces también yo entiendo el entramado cultural que trata de cambiarse o de deshacerse en torno de esto, que es muy difícil claramente, porque hay una resistencia, de hecho, ¿no? Lo vemos actualmente. También los recursos humanos han sido insuficientes para poder atacar esta situación. Y hay una pata de la parte de la justicia que cuando no se agilizan las situaciones, los casos, cada vez esas familias que esperan una resolución, sea por esclarecer la situación, tal vez por una denuncia, una familia sufre mucho hasta que no se resuelve, sea lo que tenga que decidir la justicia, ¿no? Viendo la veracidad de los hechos, pero mientras se hace el proceso por ahí más largo, esa agonía de esa familia es más larga. Son procesos angustiantes que, si se agilizan, le liberás la vida y le mejorás la calidad de vida de esas personas de una manera muy importante. O sea, sacando a una persona que tal vez está siendo violenta en esa familia, trasladándola, viendo cómo poder mejorar la calidad de vida de esas personas,
y que no termine justamente en un femicidio, que es lo más lamentable que puede pasar, digamos. Claro, porque por lo general la violencia empieza con algo chiquito y va escalando, nunca vuelve para atrás la violencia. Sí. Es muy raro, entonces va escalando. Y en muy rara ocasión no hay antecedentes de un desenlace fatal. Son casos muy excepcionales cuando de repente pasó algo. Claro. Por lo general viene siempre. Sí. Por lo general, siempre hay denuncias. Sí, O sea, hay un montón de siempre hay denuncias yo creo previas. que hay un montón de cosas con las que trabajar. Primero el tema de los dispositivos de la justicia, como ustedes bien decían, el tema ya sea de las tobilleras, de la seguridad, de todo ese tipo de control para evitar, digamos, estas situaciones violentas. Otra también es cómo nosotros cómo educamos a nuestros hijos, varones Sí. y Por el mujeres, lado de lo cultural. Sí. respecto Sí. con otro chip. Tenemos que Sí, empezar y que la a educación educarlos. empieza en casa, ¿no? Sí, y es re difícil porque esos chicos, esos nuestros hijos, conviven con hijos de otras familias que tienen pensamientos totalmente distintos y tienen que convivir con eso. Entonces es muy importante también. Yo siempre digo, mi militancia pasa por educar a mi hijo de una manera que nunca va a agredir a una mujer. Uno nunca sabe qué puede pasar, qué puede hacer él. Pero lo que yo intento y a lo que yo apunto es a eso y ahí va el fuerte de mi militancia en este sentido. Y después también creo que tiene que ver con a veces la baja tolerancia que tienen las personas a la frustración hoy en día. Sí. Que es muy difícil gestionar las emociones. Sí, Y claramente hay un punto inicial que incluso desde la propia persona, te lo digo, a veces no sabemos ni cuál es la emoción que estamos atravesando. Tenemos poca educación emocional. Yo pienso que Sí. eso es muy importante, que debería estar en las escuelas, ¿no? Para poder desarrollar la inteligencia emocional. Nadie nos enseñó a nosotros a identificar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Sí, más bien te enseñaban a invalidarlo un poco, ¿no? O te los invalidaban tal cual, o te los cuestionaban, o te castigaban por lo que te pasaba. Entonces me parece que eso también, porque pasa, decimos, bueno, estamos hablando del caso femicidio, pero pasa en otros ámbitos también, que la gente no controla sus emociones. Imagínate que si no la controla en la calle con alguien que no conoce. Yo no sé si algo atribuible al ámbito áulico, a la escuela. Ya lo que se le pide mínimamente la escuela no lo puede cumplir. Entonces creo que es algo que primero los adultos deberíamos revernos en ese sentido, replantearnos, repensarnos y poder accionar en base a eso. Porque creo yo que si yo le digo a mi hijo, si vos le decís a tu hijo, che, esto de esta manera no hay que actuar, pero después te ven replicándolo Por en eso, tu propia claro. casa, es como empezamos por ahí, Claro. empezamos por el ejemplo. Sí, bueno, pero por ahí, o sea, yo pienso que hay muchas familias que no tenemos los suficientes recursos como No, para poder claro. enseñarles, como por ejemplo, muchas familias no pueden Pero enseñarles ¿quién ESI. daría educación emocional en una escuela? Lo Ay, pienso no, como pero una en materia. algunos colegios está. Pero es el colegio progre. Bueno, sí. De Barrio Cheto, Claudia. Bueno, no- escuela pública. Sí, pero no creo que Hay no que sé. pensarlo Por en eso. a grandes rasgos, digo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué no tenemos actividades? psicólogos suficientes para atender a una comunidad. Claro, pero debería haber. No, A sí. eso vamos, o sea, si no tenemos, digamos, esas posibilidades, es re difícil, es más lento el proceso. Sí, pasa mucho por el lado de, yo creo que es principalmente la educación, la primaria, ¿no? Viene desde casa, ¿no? Si tu casa está mal, obviamente ese niño, Y muchas casas están mal. obviamente, si en la escuela se va a comportar de una manera como se le enseñan en su casa, o de cómo lo Sí, ve. va a replicar comportamientos, sí. Pero ahí está cuando, si por ahí los padres no tuvieron las suficientes herramientas, ahí está la escuela como ese ente que dice, te Sí, doy una herramienta corto con pero ese ahí- ciclo de violencia. Pero ahí hay una cuestión que el docente no se va a meter No, en pero esa no el cuestión docente, pero emocional. hay, por ejemplo, en el caso del ESI, Es un hay quilombo a veces para el dispositivos docente. específicos para ESI. Sí. Hay Sí, sí, personas que se capacitan específicamente para la cuestión de ESI, porque si encima, como vos decís, o sea, el docente Sí, encima que sí. tiene que hacer un montón de cosas, que tiene que sacar la fotocopia, que tiene que hacerle los regalitos del Día del Niño a los chicos, No que puede, tiene que, sí, sí, que que no- encima está durmiendo tarde porque está que encima, firmando, claro, que está corrigiendo, sí, sí, corriendo de un turno de un cargo al otro y a la noche corrigiendo y haciendo todas estas cositas, o sea, no le podemos pedir más al docente de lo que tiene, pero así como está el dispositivo de ESI, yo creo que debería haber otro dispositivo, no sé si la palabra es dispositivo, tendría que haber uno que trabaje un poco lo que tiene que ver con la educación emocional. Yo me acuerdo en el jardín, por ejemplo, algo trabajaban los chicos con el tema en el jardín, de eso, de las emociones y todo. Y creo que, por ejemplo, la película Intensamente,
fue como un disparador para eso. Me estaba acordando de eso. Y se charló mucho de ese tema. Y entonces a los chicos les hizo re bien a los chicos eso, porque empezaron a preguntarse por ejemplo, a mí mi hija me pregunta cuál es la diferencia de una emoción y un sentimiento, ponele. Y a lo mejor yo a los 7 años no tenía ni se me ocurría pensar en eso. Y yo y ella a los 34 creo que no podría contestar. Claro, bueno, y ella se lo está preguntando a los 7 años. Entonces eso está muy bueno, me parece. Y así, bueno, como pasa con una película, me parece que está bueno que en la escuela también haya. Y poder, digamos, trabajar en esto de gestionar las emociones todo, y no llegar a tener adultos totalmente carentes de autocontrol, de que sean irreflexivos totalmente. Entonces, no sé, se me ocurre. Tiro, así como, la... Sí, como claramente hay muchas aristas. En un mundo ideal, ojo, en un mundo ideal. Sí, creo que el camino que se ha encontrado para desandar desde lo cultural en principio fue lo burocrático, en principio lo judicial, ¿no? La cuestión sí, eso es lo más urgente, si se quiere, pero que era el primer... Porque en un mundo ideal, si quisiéramos librar esta batalla, por decirlo de alguna manera, o este cambio cultural, el camino quizás sería mucho más largo. Hay gente, lo que pasa es que en lo judicial hay gente que puede llegar a entender, bueno, cuál es el freno, cuál es el límite, y hay gente que claramente no lo entiende. Y de hecho que se judicialice su situación termina siendo peor a veces, pero bueno, en buena hora estos 10 años de una sociedad, que 10 años cumplen ni una menos, es muy poco tiempo para una deconstrucción como la que se pretende. Igual, entonces, otra cosa que también por ahí me parece importante frente a la violencia de género es que haya espacios permanentes para que quienes somos el entorno de la persona que sufre violencia podamos tener herramientas para saber qué hacemos. Sí. Porque por lo general, ¿qué es lo que ocurre? Que uno se termina alejando, si esta otra, o sea... Sí, tal cual. No, al final, ¿para qué? Si total vas a volver con él, o si parece que te gusta, o cosas así que yo he escuchado de muchas personas, el entorno... Y no saben cómo ayudarlo. Entonces vos te terminás alejando. Es difícil ser el entorno, Claro, es muy difícil, y te terminás alejando, y esa persona queda sola, queda más vulnerable todavía. Entonces, ¿cómo estar? No alejarse, ¿cómo hacer para estar? Y poder actuar, poder hacer algo con eso, ¿no? Porque la mayoría no tenemos las herramientas para hacerlo. Uno va aprendiendo sobre la marcha. Sí. Y es muy fácil juzgar también, ¿no? Sí, olvídate. Entonces, eso también. ¿Tenemos música? Tenemos música para escuchar, es un tema interesante que podremos continuar debatiendo también en la jornada de mañana, porque mañana justamente se conmemoran los 10 años del Ni Una Menos, y mañana, 3 de junio, será justamente la 10ª edición de esta manifestación, movilización en todo el país, que infiero será bastante numerosa. Suena el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, siendo las 16 hora espejo. Vamos a obedecer a Brian para saber qué dice la hora espejo. ¿Vos crees en esto? No. Según la numerología, es una hora que puede tener significados positivos. La suma de 16 más 16 es 32 en numerología y en la matemática convencional también. Un número que se asocia con la creatividad y la curiosidad. Ver esta hora con frecuencia podría indicar que eres una persona creativa y curiosa que busca nuevas aventuras y proyectos profesionales. Estoy leyendo tu currículum, Claudio. ¿Cómo es? En el ámbito personal y profesional, la hora espejo puede indicar que 16-16 particularmente estás en un momento de cambio o que necesitas ser paciente y perseverante para alcanzar tus metas, Claudia. También puede ser una señal para mantenerte positivo y optimista. En el amor, esta hora puede simbolizar... No voy a meter esto. Pero lo dice, no particularmente a Claudia, pero dice que puede simbolizar nuevos comienzos, tanto si estás soltero como si estás en pareja. Si estás soltero, podría indicar que el amor está cerca, o está comprando sanguchitos capaz, o está cerca de conocer a alguien especial. Si tienes pareja, puede ser la señal de que vas a renovar tus sentimientos o considerar terminar la relación. Bueno, eso yo lo tomo de Brian, que siempre chequea esto. No hagamos más comentarios, vamos a escuchar al Indio de los fundamentalistas. Mi hija hoy a las 11:11 apareció también. Mi hija veía siempre 11:11, todo el tiempo veía 11:11. ¿Significa algo? Yo lo busqué hoy, sí, también, todo, supuestamente, esto igual me lo contesta Gemini, que es como la inteligencia artificial de Google, que hace un resumen de todas las páginas que aparecen acá, y si leo 3 links va a decir 3 cosas distintas, muy probablemente. Yo no le otorgo mucho crédito, pero nos agarramos de esto para
volasear. Para ir a la siguiente canción. Exactamente. Había una vez de Los Fundamentalistas. Que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando aún sin tu amor. Voy enfrentando tu sinceridad. Vuelvo a sentirme extraño si me consolas. Borraremos los rastros, las noches con más penas de bar, sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia era gracia para poder reír y festejar de amor. Con el rostro gustoso sin máscara que tape el mohín de tu desdén, con los puños en alto deseando al final hacer la revolución con una canción de amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando aún sin tu amor. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos vibrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas.
Cambia tu chip. Llegó SS Móvil, la telefonía de SS Servicios, potenciada por Imowi, con cobertura en todo el país y un plan estrella que la rompe. 8 GB por solo 5.990 pesos. Además, WhatsApp gratis, 1000 minutos libres y 1000 mensajes de texto. Seguí con tu número de siempre y te conectas sin límites. ¿Listo para el cambio? Sumate a SS Móvil hoy mismo. Escribinos al 2966-591573 o visitanos en ssmóvil.com.ar. Lo mejor te llama. Conectate a SS Móvil. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. El 15 de junio la familia festeja fuerte en el Club Boxing. Abel llega a Río Gallegos con Cordillera y Mar, una gira única. Conseguí tus entradas en www.ligue-medioarte.com. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flechabús. Producen Plan Divino y Fedorco Producciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves
se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a... Vamos con el tema primero y te pido el audio y después vamos con la llamada. Valor y Facebook. Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Noticias, actualidad y la mejor compañía de tu radio. Radio Nuevo Día. Estás en Fuera de Contexto. Juntos hacemos la tarde de la radio. Entrevistas, la mejor música, información y lo más importante, vos del otro lado. Estás escuchando Fuera de Contexto por Radio Nuevo Día en el 100.9. Suena Cae el Sol de Airbag en la tarde. ¿Qué hora sale el sol justamente en este lunes en la ciudad de Río Gallegos? Es que no ha sido fácil para los dos. ¿Qué pasa, Buenos Aires? Hoy sigo aquí. Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar. Quiero verte sonreír y quiero dejar
No quiero ser egoísta con el consejo de vida que le acabo de dar a mi compañera Claudia Rataro y se los voy a compartir a ustedes. Si pican ajo, Rodri, vos que sos un tipo que vive solo ahora, si picás ajo, ¿qué pasa? Te queda olor en las manos a ajo, ¿no? Para sacarse el olor a ajo, acero inoxidable. Antes de lavarse las manos, acero inoxidable. Tiene una canilla de acero inoxidable o la bacha misma. Froten sus manos donde tengan olor en el acero inoxidable. Mirá qué loco. Y acuérdense eso. de este boludo que les está dando un consejito. Yo no lo sabía tampoco y trabajé en cocina mucho tiempo y un compañero, un amigo de la vida que, bueno, ya vive en España, no vive más acá, Santi, que es de acá, de Gallegos, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar un secreto. Y desde entonces, o los cuchillos mismos, algunos cuchillos son de acero inoxidable, Claro. también. No del lado del filo, gente, me parece necesario aclarar esto porque después van a venir a pedirme curitas. No, Después no vas a tener para picar el ajo, ¿no? Claro, la va a agarrar con los muñones, no. Del lado del lomo y se les va. Mirá qué bueno. Información de verdad, en serio, importante. No, igual esto era de verdad también. Pero a las 18 horas se va a concretar el acuerdo entre YPF y la provincia de Santa Cruz, de lo cual hablaba anteriormente Sandro Díaz para la sesión definitiva de las áreas y que el gobierno provincial disponga qué hacer con las mismas en un proceso que ha sido muy largo, de cesión de las áreas, de retirada de YPF, que no se terminaba de concretar. Bueno, finalmente hubo un anuncio también, me fui de vacaciones en marzo, sí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Casa de Santa Cruz particularmente, se había oficializado justamente este acuerdo al que habían llegado YPF y la provincia, pero ahora el mismo será rubricado, digamos, en definitiva, y será exactamente en el edificio central de YPF, allí en el barrio de Puerto Madero, en el exclusivísimo barrio de Puerto Madero, así que a las 18 horas se desarrollará este acto y estaremos atentos a las novedades del mismo. Me llamaba Luciano Padín. Le estoy preguntando qué sucede. Y tenemos también una nota que en breve realizaremos, nuestra tradicional nota cooperativa, ¿cierto, Sandro? Así es, así es. Y antes escuchábamos a Cae el Sol de Airbag, porque el fin de semana estuvo tocando en River. Y bueno, obviamente llenó, habían agotado las entradas. Es como muy loco como algunas ciertas bandas que uno nunca esperaba decir que llenaron River, ¿no? Ya llegaron ahí, habían pasado por Vélez y ahora llenaron. Y recientemente fue noticia Gastón Sardelli, sí, porque contento por la llegada del ruso a Boca. Pensé que era de River. No sé por qué me daba la sensación de que eran de River ellos. Yo también, ¿eh? No, Gastón, no, el Pato, ¿no es? ¿O cuál es? Ah, claro, porque son tres. Sí, son Claro. tres hermanos. Dijo, habiliten los conciertos y detonamos la Bombonera a puro rock and roll. Porque la Bombonera nunca, hace un tiempo largo, no está habilitada para hacer shows. No sé cuál habrá sido el último, che. De los Piojos. Los Piojos, Joaquín Sabina, capaz. Joaquín Sabina, pero es como muy puntual. Sí. ¿Viste? Son como, encima son justo artistas bastante bosteros. Bosteros, sí. No Trueno, era. falta. Sí, no eran. Igual, si dicen vamos a detonar la bombonera de rock and roll, que lleven una banda de rock. No Airbag. O Sí, Airbag es puede rock. Yo iba a tirar. Una Pará, acorde pará. potente, pero es pop. No, yo los escuché en vivo, suenan re rock. Sí, lo escuché una vez acá que tocaron en el estacionamiento. Lo que pasa es que es En muy el glam. marco, No sé si era un cumpleaños de Gallego o algo por el estilo. Y sí, habían estado en una Que universidad de tocaba con gallegos. el, de Pique, con el modulador de voz de Peter Frampton. ¿Te acordás que hacía como... Es una manguera de aire que soplás y hace como... Ah, no sabía que también. Sí, Ah. y él tocó... Pato Sardelli tocó con... Yo estaba ahí. de Bueno, banda. y hace No, poquito ahora estuvieron cuando estuvieron acá, el año pasado. suena muy rock, muy bueno. A mí me asombraron. Pues yo iba a buscar algo más popito. No, me asombraron. Bueno, sí, es pop. Suena como todo lo que quiera, distorsiona la guitarra. Pará. No es Pará. Iba a acotar a lo que comentó Sandro, iba a decir sobrevivientes del rock and roll, ¿no? Porque
Sí. Sí. Pará. Ah, Pero, ¿sabés qué más quiero? comercial. No, pero pará. Es más comercial, es Quiero más tirar comercial. otra cosa. ¿Vieron? Divididos estaba de gira. Sí, suspendieron. 14 del 6 iba a estar en Tucumán. ¿Qué suspendieron? Suspendieron la fecha en Comodoro Rivadavia. Ah, que era la fecha más bueno. cercana, iba a ser en octubre. Sí. Era la fecha más cercana a Río ¿Se Gallegos. acordaron que habían ido ya? a Herman Comodoro no Rivadavia? es rock, dice Marcos. Mirá que hace un montón no escribía, Lenny Kravitz tocó en Boca, dice también. También, sí. Viste que Es gente rock, con... Lenny Bueno, pero ya no se pueden Está hacer el- más espectáculos en Boca, chicos. está la ya guitarra de- El último fue Joaquín Sabina en el 2009. Claro, y está la guitarra de Lenny Kravitz en el Museo de Boca. Que es una guitarra Sí. que está toda luqueada de Boca, que se la regaló Mauricio Macri. Todos como mundos muy, muy, muy extraños. Pero Sí. bueno, si entras... Leo honesto. ¿Cómo así? No entendí eso. ¿Conseguiste un trabajo honesto? Conseguiste un trabajo en esta, le dice a los de Airbag, me imagino, No, nuestro operador. A vos te están diciendo, Sandra. A vos te están diciendo, Sandra. A mí, vos te- pero antes, puede ser también. a los tres nos están diciendo. Che, no, pará. Terminó, papo, yo estoy con vos. 4 de julio en el Movistar Arena, Divididos. Ah, bien, la, muy bueno. la planadora. Muy bueno, Qué lindo, muy bueno. siempre es una buena oportunidad. Siempre vale la pena ir a ver a Divididos. Yo llevé a mi hija acá, se van a morir de risa, al boxing. En un evento que hacía la provincia de Sabores. Sí, que Sabores estaba Santa Cruz, sí. Yo me lo perdí ese día, Sabores. Silvina Córdoba, bueno, fui a llevar a mi hija a que comamos comida típica. Le digo, y ahora vas a escuchar lo que es música. Mi hija venía un poco medio renga, venía escuchando cosas medio raras. Y le dije, ahora yo te voy a mostrar lo que es música, te voy a mostrar lo que es música. Escuchá, de verdad". pendeja, tomate Sí. una birra. ¿Y qué dijo mi hija después de escuchar un show de Divididos? Está buenísimo, mamá. Ah, qué bueno. Porque Que aparte Ay, son dice- tres y eso es rock. Sí, Vea, hay un montón de temas que yo Por algo la reconozco, me planadora del dijo, rock, era ¿no? chica, ¿no? Hay un montón de temas que yo reconozco, me dijo. Sí, sí, sí. Y no, y se fue re contenta, le encantó el show dividido. Yo fui a verlo al primer Comodoro Rock. La primera edición del mirá Comodoro vos. Rock, Muy ellos bueno. fueron... Después nunca más se hizo. No, se muchacho hicieron se dos. embolsó. No, Sí. se hicieron dos Comodoro Rock más. Y después se prometieron como Sí. 6 que nunca se hicieron. Sí, de verdad. Y se cobraron entradas que Yo nunca estuve se en el volvieron. primer Comodoro Rock, había, no me acuerdo dónde es, una Sí. cancha. Sí, sí. No, capaz, ¿en una cancha abierta? Sí. Ahí ¿En el tocó... No, de un club, nombre de un club. Sí, me sí, parece que era. es el de... No, el Estadio Municipal Ingeniero Huergo, ¿no es? Ah, puede ser, sí, no sé cómo Sí, se llamaba, pero era arena, parecía que estábamos en Dubái, porque era arena blanca fina, que volaba, porque había un temporal de viento, se le volaban los platos al baterista, no podía, que se mataba de risa Moyo, porque no podía creer el viento que había, o sea, le costó un montón hacer el espectáculo, pero bueno. Muy lindo estuvo, y antes estuvo Capanga, que siempre Capanga, ¿cómo me divierto en los espectáculos de Capanga? Vea, encanta. ahora sí estamos hablando de rock. ¿O no? No sé Totalmente. por qué, pero ¿por qué? Son muy divertidos, son muy divertidos porque los estuvo- shows de Capanga. Sí, Son sí, muy sí. divertidos, porque aparte no sabes en dónde vas a terminar. Porque viste que por ahí te canta no sé, un reggae. Sí, ¿Viste? o sabe temas de otra Sí. índole y los engancha. Cosas, ahí, o el tema de muy moda. bueno. Qué lindo que aparte la interacción que tiene el mono, ¿es, no? ¿Cómo que le dicen? El mono. Capanga, sí, Martín bueno. Fabio. Un genio, la verdad. Así que no, la pasé re lindo en ese ese Comodoro Rock 1. Tengo un audio para compartirles con respecto al ruso, porque dio declaraciones. A Miguel Ángel Russo. Exactamente. Fue presentado como técnico. Lo vi bastante bien de salud, ¿eh? Estaba bastante bien. Lo vi muy bien. Obviamente es un hombre grande. Lo escuché a Riquelme también, que es raro la manera de presentar. Es como que yo te invite a mi casa, te diga, bueno, esta es la tele, esta es la Play, que no fue sé, así, allá está claro. la heladera, me voy. Es que ¿Qué me hace eso? es que justamente- Presenta al técnico, acá le queremos dar la bienvenida, no sé qué, y se levanta y se va. Que tiene unas habilidades sociales impresionantes. No me Riquelme, metas igual. con Riquelme. Realmente no te fue metas con así. Riquelme. Puedo confirmar que fue más elegante de lo que hizo Juli recién, lo que dijo. Pero es verdad, es como que vos me invité a tu casa y de repente yo me siente en tu living y te vayas. No, dijo... Hizo eso. Básicamente... Pero ya lo hizo con Gabo igual. Sí, pero dijo, bueno, este es un amigo. Menos mal que era un amigo. Es un amigo de toda la vida, y él es dueño de la casa, es parte de la casa. Así que bueno, se levantó y se fue, lo dejó solo. Y dijo estas declaraciones que la verdad que a mí ya me ilusionó. A mí yo ya entré ilusionadísimo porque dijo, adelante un poquito,
yo sé lo que necesita el hincha de Boca. Yo dije, ¿Qué bueno. necesita el hincha de Boca? Lo saben todo, ganar algo que no ganan así Gases, un pedazo. Yo no soy hincha de Boca, pero yo lo sé. Escuchamos. A ver, estoy Un buen cojín de pedos. Primero porque se escuchó. Sé lo que es Boca, el mundo Boca. Sé lo que vamos a competir, a jugar y bueno, estar en este momento en este lugar es una alegría para mí muy grande y estoy feliz. Yo normalmente cuando tomo decisiones de un club, todo porque sigo estando feliz, si no, no me gusta lo que hago, amo lo que hago y estoy muy bien con mi cuerpo técnico, con todo. Y bueno, buscando siempre lo mejor y siempre competir. En los últimos años he logrado muchos campeonatos, gracias a Dios, y seguimos buscando y viendo y de la mejor manera competir. No, la idea es sé lo que es Boca, sé lo que es el mundo Boca, sé cómo manejarme, sé cómo estar y sé lo que necesita el hincha de Boca, ¿no? Esto es claro. Y poniéndolo a trabajar de la mejor forma y de la mejor manera. Ahí escuchábamos al nuevo DT de Boca Juniors, 69 años tiene. Yo, me dejó el micrófono abierto acá el enemigo, el operador, pero yo hice el chiste con la primera noticia de la jornada, Sí. para el que se sumó después. No sé, después le contaremos o repasaremos que... Googleen el contó cojín un de pedo récord de Chile. horrible. Y bueno, yo hice ese chiste, pero era para nosotros. Fue feo lo que hiciste. Me hiciste quedar como un auténtico Beto, Me hiciste quedar como un auténtico Beto. Es para no extrañarlo. Ajá, está bien, voy a hacer una veteada cada tanto. Una veteada. Le mandamos un saludo, obviamente, a nuestro compañero. ¿Nos estará escuchando, decís vos? Tenemos Y probablemente. la cortina cooperativa. Exactamente, porque ya estamos en el segmento predilecto de este espacio llamado La Nota Cooperativa. Y en este caso vamos a hablar con Javier Rodríguez, de la Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles, más conocida como Cauqueva, que se constituyó el 16 de enero de 1996. Mirá, nosotros este sábado celebramos 15 años, pero eso ya tienen casi 3 décadas de existencia. Familias agricultoras, en su mayoría de la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy. Son 120 asociados y asociadas. Y en principio esta cooperativa había nacido con la intención de resolver algunos problemas, justamente que en los 90 reflejaban en esas familias. Y hoy ya cuentan con 2 sedes, 3 locales de venta y, como les decía, casi 3 décadas de existencia en nuestro país, en el noroeste de nuestro país. Así que lo saludamos en principio a Javier antes de conocer un poco más de su historia de esta cooperativa desde el sur del país hacia ese norte hermoso. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sandro, Claudia y Julián, te saludamos. Hola Sandro y hola Claudia, ¿cómo están? Sí, de punta a punta, aquí estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Contame cómo fue aquel momento inicial de nacimiento de esta cooperativa, que hoy ya es una empresa modelo de este modelo, valga la redundancia, cooperativo, con casi 3 décadas de vida. Mira, empezamos con las primeras reuniones en el año 93, porque era un momento muy crítico. O sea, era un momento crítico en la Argentina, pero mucho más aún en lo que conocemos como la quebrada de Humahuaca, ¿no? Y bueno, y era tanta la desesperación que, bueno, se avanzó rápidamente en el deseo de organizarse. A los 3 años de estar así reuniéndonos, haciendo capacitaciones, haciendo trabajos en conjunto, decidimos asociarnos en una cooperativa que al principio, bueno, no tenía nada, absolutamente nada, y de a poco fuimos construyendo, un poco con proyectos, pero sobre todo con mucho esfuerzo propio y aprovechando recursos locales, recursos propios de los asociados,
y así empezamos a crecer y avanzar bueno, hasta llegar a lo que hoy es, que es una cooperativa con muchas capacidades desarrolladas en términos de elaboración de alimentos, incluso de desarrollo de alimentos novedosos, después brindando microcréditos a sus asociados, brindando capacitación, asistencia técnica. Tenemos un museo, así que bueno, es una cooperativa que logró desarrollar muchas cosas y bueno, y estamos contentos de poder continuar y seguir construyendo, ¿no? Bien. Javier, ¿vos estás desde el principio, desde que se gestó la idea? Yo estoy, sí, desde el minuto cero con un grupo no tan chico o sea, los iniciadores de la cooperativa fuimos 60. Sí. Bueno, varios ya murieron, pero de esos 60 todavía hay unos 40 más o menos que están y ya nos vamos poniendo grandecitos, pero todavía hay. Después, bueno, se fue sumando gente y ahora en los últimos tiempos ya se fueron sumando jóvenes. Entonces, bueno, se van dando nuevos procesos. Bien, 60 es un número muy grande, ¿no? Para empezar un proyecto así colectivo. Sí, pero bueno. Habrá sido un desafío ponerse todos de acuerdo. Es que era tanta la necesidad. Claro. Y bueno, bueno, digamos, frente a la desesperación, los acuerdos llegan rápidamente. O sea, no había trabajo, no había ingresos y muchos se habían dedicado a la agricultura comercial, porque no había otros trabajos y no estaban pudiendo vender su producto. Entonces, los últimos recursos que tenían los invirtieron en eso y no podían vender. Entonces, bueno, hubo una predisposición única en la historia como para generar una organización. Y Javier, ¿qué tipo de servicios o de trabajos desarrollan, teniendo en cuenta que también es un núcleo turístico, además de justamente productivo, muy importante ahí en la zona, ¿no? La quebrada de Humahuaca con todos sus alrededores. Sí, desde el año 2003 que fue declarada Patrimonio de la Humanidad y coincidiendo un poco con la fuerte devaluación que vino después de la crisis del 2001, explotó el turismo y bueno, y fue creciendo hasta hace muy poco que empezó a caer, pero sigue siendo una actividad muy importante. Nosotros, bueno, tenemos el museo donde llegan turistas, pero además somos muy visitados por escuelas de todo el país. Es un lugar también que es elegido normalmente por los secundarios para hacer viajes de estudios y bueno, y muchas de ellas de Buenos Aires, de Córdoba, de Buenos Aires provincia, obviamente de Salta, de Jujuy, piden visitar, así que bueno, nosotros además de mostrar la historia y las características productivas de la región, mostramos también cómo se hacen los alimentos que producimos y les explicamos de procesos productivos. Javier, bueno. el museo muestra eso, justamente una historia un poco de la cooperativa y también, me imagino, de las riquezas del lugar. Claro, se llama Museo de la Vida Campesina y muestra un poco a la cooperativa, muestra un poco lo que es la agricultura tradicional, la gran diversidad de semillas de cultivos andinos. Y después también, bueno, mucho de la cuestión cultural, de las fiestas, todas las fiestas que hay en la zona, y las cuestiones más domésticas, elementos domésticos. Y después hay rincones que, bueno, son como homenajes a personas. Tenemos un rincón de un poeta de aquí que era pariente del primer
presidente de la cooperativa, que se llama Domingo Serpa, el poeta, y tenemos otro rincón de Josefina Aragón, que es una mujer ya que está muy mayor, pero que es una mujer que cura con hierbas medicinales. Y bueno, entonces así vamos haciendo también, mostramos cosas, pero también mostramos personas, digamos, en sus saberes. Ustedes hacen desde fideos hasta alfajores, por lo que veo. Sí, hacemos fideos de maíz, todo lo que hacemos es libre de gluten. Usamos los maíces antiguos de la zona, las papas andinas también. Entonces hacemos fideos, chisitos, alfajores, hacemos puré deshidratado de papa andina, hacemos unas galletas. También estamos por largar una línea de papas fritas, de papas andinas, chips. Y bueno, y así vamos sacando productos permanentemente, ¿no? Tenemos 12 variedades de fideos, 4 de alfajores, 4 variedades de chisitos, 3 de puré. O sea, todo sale en distintas variedades, ¿no? ¿Y cuál ha sido el secreto, Javier, para la subsistencia en tanto tiempo? Eso es sorprendente, la verdad, que hayamos logrado sobrevivir a los vaivenes de nuestro amado país. Pero nosotros apenas nacimos, tuvimos una situación conflictiva con el gobierno provincial que nos obligó a desarrollar habilidades de comercialización como manera de buscar autonomía. De hecho, nos bloquearon durante 10 años, estuvimos bloqueados al acceso de financiamientos de programas nacionales. Así todo, bueno, pudimos avanzar y bueno, entonces todo lo que es producción, comercialización y administración, todo se autosostiene de la propia actividad, no depende de subsidios, no depende de otros aportes. Y después, cuando buscamos financiamiento, que sí buscamos proyectos en el orden nacional o en el orden internacional, los usamos para crecer, para desarrollar nuevas áreas, para equipar, para ampliar espacios productivos. Entonces, vamos tratando de sostener así, y cuando la situación es más difícil, la cooperativa de alguna manera se achica, y cuando están las condiciones favorables, bueno, se expande y avanza. Es como una especie de acordeón que va regulando su tamaño de acuerdo Qué buena analogía. a la situación, ¿no? Y además, digo, trabajan la tierra, producen alimentos, ¿no? Que es, uno de los bienes fundamentales o fundacionales para nosotros, ¿no? Como en la existencia. Podés estar produciendo otros bienes u otros servicios que quizás no sean tan necesarios como sí lo es el alimento, esencialmente, ¿no? Claro. Sí. O sea, los asociados son en su mayoría agricultores y agricultoras, y después tenemos elaboradoras y elaboradores, y alguna gente trabajando en administración y en comercialización. Bien, Javier, pero bueno, una sí. de las cosas que hemos hecho fue integrar precisamente los 3 eslabones de la cadena, que nos permiten también mejorar nuestro funcionamiento, ¿no? Bien, ¿cómo ven el horizonte, Javier? ¿Qué proyecto tienen a futuro? Mira, nosotros estamos trabajando en una red de cooperativas nacional, que se llama Alimentos Cooperativos, que es una red que nuclea cooperativas de 18 provincias más Cava, 19 de los 24 territorios que tenemos, y
Y tenemos, por un lado, la consigna de todos vendemos lo de todos, o sea que nuestros productos están en estos 19 lugares, 19 provincias, y después la otra consigna, que es un desafío de más largo plazo, es cooperativizar totalmente la cadena de valor alimenticio, o una porción de la cadena de valor de los alimentos, de manera de poder hacerla lo más autónoma posible, sumando organizaciones de consumidores, sumando sindicatos, sumando, bueno, toda expresión organizada que pueda participar y sumarse y ganar escala a partir de lograr consensos, acuerdos y bueno. Sí. Instalar el producto, ¿no? Es instalar, pero es instalar los productos de todos. O sea, nosotros en esta red tenemos más de 1.200 productos de todo el país. Entonces, perfectamente podemos cubrir gran parte de la necesidad de alimentos de la gente. Tenemos que aumentar escala para poder bajar precios. Pero bueno, por eso es que si logramos acuerdos, eso se puede bajar precios a partir de establecer acuerdos de compra, digamos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que estamos queriendo, es decir, como una especie de mercado propio. Mirá vos. Yo estoy mirando la página de Cauqueva, que los invito a seguir en las redes sociales, Cauqueva LTDA, o limitada, la abreviación de limitada, y pueden ver allí imágenes del proceso, todos los productos, veo fideos, alfajores, bueno, papines, que me dio un hambre terrible, y lo que decíamos, ¿no? La vigencia también de esta cooperativa por décadas, que obviamente en este proceso seguramente hayan ido abrazando a otros emprendimientos o a otras empresas más chicas, y de esta manera pensar, ¿no? O poder llegar a este punto de pensar en grande, encontrándose con otras cooperativas. Ha sido un placer para nosotros conocerte e instalar este primer contacto, o desarrollar este primer contacto desde aquí, desde Río Gallegos, en la Patagonia. Estaba viendo que el punto más cercano que tenemos para conseguir sus productos es en Puerto Madryn, que lo tenemos como a 1.600 kilómetros. Así que vamos a tener que generar un espacio acá más cerca para que llegue a Santa Cruz también, pero en principio poder conocer la experiencia que vienen desarrollando ustedes desde esta cooperativa ha sido un placer, así que te agradecemos mucho por tu tiempo. Te despedimos porque en realidad tenemos que entregar el aire a otro programa, pero no va a faltar oportunidad para volver a charlar contigo, Javier. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme y ojalá nos podamos encontrar. Ojalá. Gracias. Javier Rodríguez, si no me equivoco, ingeniero Javier Rodríguez, de Cauqueva, de la cooperativa agropecuaria y artesanal Unión Quebrada y Valles Limitada, constituida el 16 de enero de 1996, nada más y nada menos, hoy casi a 30 años de su surgimiento. Son 120 asociados y asociadas, desarrollan productos como fideos de maíz, alfajores, papines andinos, papas de distintas variedades, puré deshidratado de papas andinas, quinoa orgánica, chisitos, palitos de maíz. Muchas cosas sin gluten. Exactamente, todo creo que sin gluten. Y ha sido un placer conocerlo, porque además un desarrollo de tanto tiempo no es admirable, cosa, sí. Es admirable, exactamente. Nosotros estamos por cumplir 15 y nos parece un montón, imagínense. El 7 de el junio. doble. Exactamente, el sábado. En eso estamos trabajando también. 17:04 de la tarde, Claudia Rataro, ha sido un placer compartir esta tarde contigo. Muchas gracias igualmente. Sandro Díaz, muchas gracias por engalanar esta mesa con tu presencia y con tu sabiduría. Y endulzar con tus alfajores. Exactamente, de empacharnos de cumpleaños. Rodrigo Poloni,
excelente trabajo. Ojo que se viene una nueva versión de Rodrigo Poloni. ¿Sabés qué hice el fin de? Ayer me fui a Buena Vibra, que estaba con Esteparia. Y estaba el puesto de la mamá de Rodri, de la mamá y el papá. Mira. Tienen un emprendimiento. Y caí y le hice... ¿Cómo vienen las ventas? No, floja. Le hice así una macumba y le digo, ahora se viene lo bueno. Me di vuelta y me puse a comprar saumerios al lado. ¡Pum! Venta enseguida. Me fui después a recorrer un poquito porque hice un móvil para Nuevo Día y demás. Y encontré a otra conocida que vende termos, mates y vasos térmicos. Y le digo, ¿cómo andás, Yami? ¿Cómo viene? No, está más o menos, todavía no viene la gente. Bueno, yo vengo de allá de un puesto que le hice una macumba y... Bueno, le hago así y me quedo charlando 2 segundos y de repente aparecen 2 chicas y le compraron. Oh, tengo que vender mi servicio. Así que si necesitas vender algo, Este avísame. muchacho trae suerte. Avísame, no es para mí la suerte, es para los demás. Pero bueno, aprovechenla. Hemos ido... ya hablé de Sandro, hablé de Claudia. Yo soy Beto Junior y mañana nos reencontraremos en la continuidad de esta propuesta que lo voy a decir al aire. Me la voy a quedar yo. Beto, habrás de ir buscando otro horario u otra cosa para hacer dentro de esta cooperativa, pero se acaba de consensuar entre yo y yo. Pucha, ahora que teníamos los separadores, los de Ya está, y bueno, tardaron mucho tiempo. Javier Cebeso continúa en esta tarde con Rock and Frío hasta las 7. Más rock, por favor. Después de haber escuchado a Airbag, no más frío. Estimado, por favor, que ya es suficiente con lo que hemos tenido hasta hoy. Nos reencontramos mañana después de las 3 de la tarde por esta misma señal, por el mismo canal que es el de YouTube, donde nos pueden ver. Y los invitamos a que se queden en el aire de la 100.9. Hasta mañana, gente. Cuídense. Chau.